Es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. En Villanueva, Casanare, transmite 88.7 FM Estéreo, Ondas de Lupía, emisora comunitaria de la Fundación para el Desarrollo de Lupía. Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen, cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor. Soportaba su energía, siempre pensando en la plusvalía. En este capítulo tocaremos tema sensible, difícil de explicar, difícil de conceptualizar, pero necesario en todos los procesos de planificación y en todos los procesos de crecimiento urbano, los instrumentos de gestión. Estaremos tocando conceptos como ese tal de la plusvalía que ya escuchamos, aunque no de la manera como está planteada en esta música inicial y de cual ya entraremos a compartir con ustedes los criterios de los instrumentos de gestión, la plusvalía y todas sus implicaciones. Y quiero preguntarles básicamente qué son los instrumentos de gestión, porque no tengo muy claro qué es esto de la plusvalía y de la valorización. Bueno, primero hay que decir que los instrumentos de gestión hacen relación justamente a la forma en la que el municipio puede empezar a recoger los dineros que le permita justamente ordenar el territorio, garantizar los recursos que haya para poder ordenar el territorio y en particular la provisión de servicios públicos y la provisión de vivienda digna para sus habitantes. Hay un instrumento que es el más conocido por todos, que es el impuesto predial, que a veces no hablamos de él. El impuesto predial es el impuesto que pagan todos los ciudadanos que son poseedores de un predio, puede ser urbano o rural en el municipio, con cargo del municipio, hace parte de los recursos propios del ente municipal. Y en Villanueva, si no estoy mal, estamos desactualizados hace 15 años tal vez. Tenemos el urbano del 2004 y el rural del 2005. 20 años sin actualizar el catastro. Y lo más, digamos, hay elementos que son pues, complejos para analizar, pero que hay que decirlo, y es que en muchas ciudades y en muchas ciudades intermedias como la nuestra,
Ese ha sido uno de los principales instrumentos que ha permitido densificar el área urbana. ¿Por qué? Porque los lotes de engorde son los que deberían estar grabados con los impuestos más altos, porque están incumpliendo con la función social que es ponerlos al servicio de la comunidad. Hay lotes que están urbanizados, es decir, que tienen ya todos los servicios públicos para hacerlo y no construyen. Entonces, si se les pone un impuesto alto, realmente el mensaje es o construyen o tienen que pagar el impuesto alto. Y eso no es nuevo, eso está incluso desde antes de la Constitución del 91, estaba en la Ley de Desarrollo Urbano y tiene que ver fundamentalmente con eso que hemos venido repitiendo y seguiremos repitiendo hasta la saciedad, de que la propiedad tiene una función social y una función ambiental, ya que ese primer punto del impuesto predial es fundamental. Dos complementarios al tema de lo predial, fuera de los 2004 y 2005. En Villanueva, el recaudo por impuesto predial es menor que el de industria y comercio, cuando normalmente en casi todos los municipios es el predial la base del sostenimiento de la vida municipal. Aquí es industria y comercio el que soporta esa carga. El segundo elemento es que hay una circular de Procuraduría en la cual conmina al municipio, circular no, un oficio a la alcaldía municipal en la cual conmina a avanzar en el proyecto de actualización catastral lo antes posible. Uno de los elementos que ha estado argumentando la administración es que estamos a puertas del ordenamiento territorial y que habría que dar el compás de espera suficiente, cuestión que refuta la misma Contraloría al preguntar, pero el compás de espera de 20 años es poquito, y hay una discusión entre si hacemos la actualización catastral bajo las normas que rigen en este momento o esperamos un poco la aprobación del ordenamiento para establecer el predial, que si el nuevo nombre rimbombante y con muchas aplicaciones y, por cierto, mucho más costoso, que es el catastro multipropósito. Pero eso es una discusión que está por decantarse, pero que es un elemento más de análisis al proceso de instrumentos de gestión. Pero ese elemento que tú planteas tiene que ver con otro de los instrumentos de gestión que no lo tenemos incorporado ni implementado en el municipio, que es el de la plusvalía. Ah, ese de la cancioncita del inicio del programa. Sí, más o menos, sí, esa es, porque se ha considerado que la plusvalía es un impuesto, digamos, que afecta significativamente a los particulares. Y resulta que el no cobrarlo afecta significativamente al municipio y al resto de la sociedad. A los cambios de uso del suelo podemos agregar otro elemento, otro instrumento, ¿sí?, que son los planes parciales, que es la forma de desarrollar las zonas de expansión urbana. Y eso implica una distribución de las cargas y beneficios, lo que permite que el dueño de la tierra coloque su parte, el constructor coloque su parte y la administración municipal coloque su parte. De esa manera se integran estos valores para poder desarrollar vivienda de interés social, vivienda para suplir las necesidades del casco urbano, ¿sí?, y desarrollar las zonas de expansión urbana. Y ahora, para hablar de instrumentos de gestión, está nuevamente con nosotros la doctora Ingrid Pinzón. Los instrumentos de gestión, financiación y planeación del suelo son herramientas que le permiten a las administraciones municipales, es decir, a las alcaldías, a las secretarías de planeación, obligar a los constructores, a los desarrolladores, a los propietarios de la tierra, a que en el marco del desarrollo urbanístico, es decir, en el proceso de urbanización, no solamente se loteen predios y se construyan casas, sino que además se les pueda exigir la contribución para la realización de estas obras complementarias, esta infraestructura y servicios complementarios que se requieren para poder hacer un urbanismo bien hecho, un urbanismo integral, un urbanismo con servicios públicos, con espacio público, con condiciones dignas para las personas que van a vivir ahí. Entonces, a través de estos instrumentos, que son herramientas jurídicas que establece la ley, desde la Constitución y la ley, estas herramientas están concebidas,
los alcaldes municipales, los municipios, tienen facultades para poder exigir y poder intervenir en estos procesos de urbanismo para que se hagan bien hechos y para que de esta forma no solamente se lotee y se hagan construcciones, sino que también se hagan todas las infraestructuras necesarias para que el urbanismo garantice las condiciones dignas de habitabilidad. Hola, y aquí entre nosotros, en confianza, ¿será que entendemos qué es ese tema de los instrumentos de gestión? Pariente, vengo del llano, echando una travesía, cruzando estero y sabanas de esta llanura extendida, donde hay muy pocos linderos de esos que usan hoy en día, para tirarse a la gente por si usted no lo sabía. Claro que estoy sorprendido, mi compadrito Tobías, que un poco de encorbatados que no sé de dónde saldrían, diciendo cosas extrañas en nombre de la alcaldía, valorizando los predios y que una tal pluvacía. ¿Quién sabe qué será eso? No lo entiende ni mi tía, pero creo que es para jodernos sin lástima y sin medida. Solo nos sacan impuestos de una manera atrevida, que estoy más bravo que un león o que una tigra paría. Yo también estoy berraco, y es que a quién le gustaría que le saquen la platica de una manera atrevida. Instrumento de gestión, eso para qué lo harían, de integración mobiliaria, palabras desconocidas. Si al caso no se explicara, pues muchos entenderían que es territorio al aire y que esto desajodía, que al valorizar los precios, quien pierde o quien ganaría, y cuando compro un terreno, qué ventaja yo tendría. Pues yo tengo una plática que pronto la invertiría para comprar un lotecito por ahí en una salida, que no sea lejos del centro, cerca de una avenida, y para que alcance el billete voy a romper la alcancía. Diana Milexi, tengo que aprovechar para preguntarle otro rollo que no entiendo, y es, ¿qué es esta situación de este tema de la plusvalía y de la valorización? Claro, plusvalía, y cuando hablamos de plusvalía es un concepto tan importante en el desarrollo urbanístico, en el desarrollo económico de un municipio. Es ese valor agregado que tiene cada predio, o incluso no hablemos solo de predios, sino también un inmueble, ¿sí? Entonces es la diferencia de valor cuando usted, un ejemplo claro, si usted compra un terreno y dentro del terreno usted lo proyecta o le lleva a un desarrollo urbanístico, usted ese terreno cuando lo compró tenía un valor, ¿sí? Al momento usted desarrollar o proyectarlo, un proyecto urbanístico, un proyecto de servicios públicos, automáticamente ese predio toma un valor. Entonces esa plusvalía es esa diferencia entre lo que usted compró a lo que usted tiene o va a vender a futuro. Entonces ahí hay un concepto que es tan importante para los desarrollos de los municipios. Ese billetico es como una ganancia. Es una ¿sí? ganancia. ¿Y ese billetico a dónde va a parar? Y es una buena herramienta para el desarrollo de los municipios a través de la administración. Claro, eso es mejor dicho, de ahí es que salen los rubros para inyectar al mismo municipio o al mismo, los terrenos, los proyectos. Eso sobre todo tiene que invertirse en el desarrollo de vivienda, en el desarrollo de servicios públicos. Entonces ese dinero se recoge porque quien lo recoge, lo recauda es el municipio, y así como lo recauda tiene que devolverlo a la comunidad. Entonces, ¿cómo se devuelve? En obras. O sea que estos dos mecanismos de la plusvalía y la valorización en sí a los que beneficia es a la comunidad. Claro, y se tiene que inyectar estos recursos es al desarrollo y crecimiento de la comunidad, de la población. Ya escuchamos a la concejal Diana Milexi Roa sobre los instrumentos de gestión. Ahora vamos a continuar con la doctora Ingrid, quien nos va a ampliar un poco más el tema.
Un ejemplo de estos instrumentos, por ejemplo, de un instrumento de planeación, son los planes parciales. Los planes parciales son un instrumento a través de los cuales se desarrollan los suelos de expansión urbana. ¿Por qué? Porque los municipios, pues obviamente necesitan suelo para expandir, eso es algo que es necesario. El tema no es hacer o no la expansión, sino cómo hacerla. La idea, obviamente, y de acuerdo a lo que establece la ley, porque esto es un mandato legal, todos los suelos de expansión urbana se tienen que desarrollar a través de un plan parcial. ¿Y qué es un plan parcial? Un plan parcial es un proceso administrativo en el cual se plantea, se planea, por eso son es un instrumento de planeación, se planea el desarrollo de ese suelo que se va a expandir urbanísticamente. Entonces, cuando se habilita suelo de expansión urbana en las modificaciones de los planes de ordenamiento territorial, no solamente se debe limitar la alcaldía, la administración municipal y el consejo a incorporar en suelo de expansión urbana a cierto perímetro, cierta área, sino que además de eso debe exigir a los propietarios de la tierra tramitar el plan parcial para poderlo desarrollar. En el marco del plan parcial se establece lo que se denomina técnicamente la distribución equitativa de cargas y beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Pues que obviamente ese suelo antes de ser de expansión urbana era suelo rural y tenía un precio. Pero después de que pasa a ser expansión urbana, pues es incorporado al perímetro urbano y en ese momento pues ese suelo adquiere un valor mucho más alto. Ese valor mucho más alto es el al cual se le van a cargar esas obras de urbanismo. Entonces, con esa rentabilidad que gana el suelo, con el cambio de categoría de suelo rural a suelo de expansión, con ese mayor valor que se le genera en el suelo, se cargan las obras o algunas de las obras, porque tampoco son todas, obviamente el Estado también tiene que contribuir, pero de la mano con el desarrollador o con el constructor o con el propietario de la tierra y en el marco del plan parcial es que se concerta quién va a ser el acueducto, quién va a ser la planta de tratamiento, quién va a ser el espacio público, dónde lo van a hacer, cómo van a hacer el espacio público y de esta forma poder redistribuir las rentas que genera ese mismo suelo, porque es el suelo el que está generando la rentabilidad, para poderle cargar esas obras que son las mismas que generan la rentabilidad. Obviamente un suelo rural sin acueducto, sin servicios públicos, tiene un precio muy bajo, pero una vez ese suelo es incorporado y es conectado al perímetro de servicios, se le ponen vías, se le ponen parques, se les ponen dotacionales y se le ponen todos los servicios urbanos, ese suelo multiplica el valor y es con cargo ese incremento, ese valor, que se deben financiar las obras del urbanismo. ¿Por qué? Porque si no se hace de esa forma, entonces el propietario de la tierra se queda con toda la rentabilidad del suelo y la carga de las obras le queda a la administración municipal, que la mayoría de las veces son municipios que tienen presupuestos limitados y que obviamente una obra de infraestructura urbana es bastante costosa. Entonces, por eso es que vemos que terminan estos desarrollos urbanos que están mal dichos, porque eso no es un urbanismo, realmente un urbanismo es un urbanismo completo, no solamente construir loteos y casas. Las personas tienen que abrir pozos, tienen que hacer pozos sépticos para poder autogestionarse los servicios y obviamente esto ambientalmente es súper precario y también genera unos costos ambientales terribles e irreversibles. Entonces el propósito de los instrumentos de gestión, financiación y planeación del suelo urbano es que la administración municipal intervenga en los procesos de planeación del urbanismo de tal forma que se generen las condiciones para que todos los actores, entiéndase la administración, los constructores, los propietarios de la tierra y la misma ciudadanía, contribuyan para que esos urbanismos se hagan completos, se hagan bien hechos y de esta forma no afectar la calidad de vida de las personas, generar vivienda digna, generar condiciones de habitabilidad para seres humanos, porque obviamente sin agua no vive nadie, y adicionalmente gestionar recursos para la misma consecución de estas obras. Entonces, las personas piensan a veces que es que, pero es que me toca pagar el urbanismo a mí. No, el urbanismo lo paga el mismo suelo. La misma rentabilidad que genera el suelo es la que paga el urbanismo. E incluso quedan ganancias. Las ganancias de un proceso de urbanismo bien hecho son absolutamente significativas.
y no se generan daños ambientales porque pues ahora estamos viendo con todo este tema del cambio climático las consecuencias de hacer urbanismos mal hechos. Por eso, porque construyen en zonas de alto riesgo, porque no se generan los drenajes que se deben generar, porque al estar haciendo pozos sépticos y pozos subterráneos para la extracción de agua hay implicaciones en la tierra, se contaminan los ríos porque entonces el tratamiento de agua no se hace bien hecho y le hacen la disposición directa a los ríos, y entonces las consecuencias de hacer estos urbanismos mal hechos no solamente son para las personas que viven ahí, que claramente son los que están mayormente afectados, sino que es para la comunidad en general. Entonces, el llamado es a que las administraciones exijan de los constructores y de los desarrolladores de los procesos de urbanismo el cumplimiento de las disposiciones normativas, porque es que esto no es un capricho, esto está normado desde la Constitución y está reglamentado en la ley. Entonces, las alcaldías deben ponerse juiciosas a exigir estos trámites y estos procedimientos legalmente establecidos de tal forma que los urbanismos se hagan de manera completa, integral, y así ganan todos. Gana el propietario de la tierra, gana el que compra la vivienda, gana la administración, gana el medio ambiente, gana la comunidad. Muchas gracias. Y ahora el doctor Diego Matamoros, coordinador de la consultoría del Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villanueva, nos dará sus conceptos sobre los instrumentos de gestión. Bueno, aquí es importante tener en cuenta, y ahí sí voy con mi tercer principio de ordenamiento territorial. Y el tercer principio de ordenamiento territorial es un reparto equitativo de cargas y beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo aprovecho mi suelo o aprovecho el desarrollo de un proyecto, ese beneficio tiene una carga. Y esa carga está dada, llámese, o por el tema de plusvalía, o por el que yo tengo que dejar unas sesiones específicas. Y obviamente, como tú muy bien lo estás diciendo, esas cargas son las que el urbanizador debe tener en cuenta para poder acceder a ese beneficio. Entonces, esto es un ejercicio que no solamente el Estado hace para desarrollo de proyectos, sino también es una forma de gestionar recursos para hacer sostenible un plan de ordenamiento territorial. Por eso es importante también que si nosotros vamos a proponer unos suelos de expansión urbana, si nosotros vamos a proponer unos suelos de desarrollo, si vamos a proponer unos suelos de vivienda campestre, en base a las expensas del licenciamiento urbanístico, en base al pago de la plusvalía, pues obviamente se puedan desarrollar diferentes proyectos para, llámense ustedes, protección del espacio público, de incrementar nuestro espacio público, desarrollo ambiental, protección ambiental y demás. Entonces, ¿qué es lo importante cuando tú hablas de esto de instrumentos de financiación y de instrumentos de gestión? Es que cada plan de ordenamiento territorial debe tener y dejar una caja de herramientas para que las administraciones locales, en el desarrollo de su ordenamiento territorial, permita la consecución de recursos para poder hacer sostenible el mismo. Doctor Diego, otro tema poco comprensible es el tema de la plusvalía. Si hay un ahorrito de largo plazo, ¿yo por qué no me puedo quedar con él? Claro, pero es que hay un tema, Germán, y es claro en el tema, digamos, cuando hablamos de plusvalía. Puede ser tu terreno, pero el Estado te dice que puedes desarrollarlo de manera adicional, o puedes generar un desarrollo adicional que te vas a beneficiar tú. Y ese beneficio también tiene que beneficiar al Estado por una corresponsabilidad que hay, ¿sí? Eso es importante. Y ahí es lo que yo hablaba también del primer principio, de la función social y ecológica de la propiedad. En este caso es una función social y económica. ¿Por qué? Porque así como tú te estás desarrollando, vas a permitir que con el pago de esa carga puedan desarrollarse la sociedad en otro tipo de proyectos. Entonces, démonos cuenta que existe una cierta complementariedad en el desarrollo de una política pública y más en el tema del ordenamiento territorial. Bueno, y después de escuchar a estos patojitos de bien carachas, expertos en el tema de instrumentos de gestión, llegamos al final del programa Territorios al Aire y queremos escuchar sus conclusiones.
Vemos claramente que el instrumento es un mecanismo que permite, a través de la concurrencia de recursos privados por mejoramiento de las condiciones de rentabilidad del suelo, aportar el desarrollo. Esos recursos reunidos con los aportes municipales es lo que garantizan el crecimiento adecuado, ordenado, habitable, con hábitat, con condiciones de desarrollo real del territorio. El instrumento del ordenamiento territorial va a establecer los mecanismos por los cuales el Estatuto de Rentas va a incorporar estos elementos, llámese plusvalía, integración inmobiliaria, mecanismos de valorización en el caso de obras públicas que requieran este concurso, el tema del predial, y estamos a puertas de unas nuevas condiciones que contribuyan al desarrollo del territorio y de Villanueva. Lo cierto es que si no se implementan los instrumentos de gestión del territorio, el plan de ordenamiento territorial queda como un canto a la bandera, porque no hay poder humano que permita que las obras públicas, que las obras de desarrollo que requiere justamente ese ordenamiento se puedan implementar y se puedan llevar a la práctica. Luego, es eso, por eso es otra gran oportunidad que tenemos, otra gran expectativa que hay con el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, para que en esta administración podamos implementar todos estos instrumentos y hacer de Villanueva el mejor vividero posible. Escuchaba yo a la doctora Adriana en el foro de ordenamiento territorial y ella decía que el asunto no era de plata, que la plata obviamente está mal repartida, y la manera de repartirla bien, de utilizarla bien, de hacer vivienda digna, está en los instrumentos de gestión incorporados dentro del plan de ordenamiento territorial de los respectivos municipios. Aspiramos a que en esta ocasión, volvemos a repetir, de oro que tenemos en la construcción del plan de ordenamiento, estos instrumentos de gestión, todos, sin excepción, sean incorporados. Una acotación final: la gente tiene el mito o el concepto de que los instrumentos de gestión es otro impuesto más. Esto no está en la categoría de impuestos, está en la categoría del recaudo de un excedente de dinero que las decisiones institucionales respecto al cambio de uso generan en el valor que se suma o que se sube a un tema, y no es de carácter impositivo, sino redistributivo. Es una relación gana-gana. Aquí ganamos todos. El problema es que en este momento solamente han ganado unos pocos, a costa justamente de una riqueza que es colectiva y que no está siendo adecuadamente apropiada en beneficio de toda la sociedad, que es el punto justamente 3 de los principios del ordenamiento territorial, de la distribución equitativa de cargas y beneficios, pero que donde prevalezca el interés general sobre los intereses particulares. Hola compañeros, y se acerca el final de Territorios al Aire. Nos queda el próximo programa, que será Medio Ambiente y Cambio Climático. Y para cerrar el programa del día de hoy, terminaremos con otro contrapunteo explicando instrumentos de gestión. Gracias a la explicación de los expertos que nos acompañan hoy en el panel de Territorios al Aire, les quiero agradecer por esta información tan clara, concisa y real, para que sea más entendida por la comunidad. Y ahora los quiero invitar a que escuchemos esta información de otra manera, muy folclórica, a través del maestro Álvaro Perilla. Gracias a Dios que entendimos, porque nos han explicado esas cosas, compadrito, que muchos han ignorado y que solo blasfemamos sin habernos informado. Pues ahora sí ya entendimos y no estaré preocupado. Eso lo hacen para que el pueblo esté más organizado y así podamos tener parques y alcantarillados y vivienda para muchos que siempre arriendo han pagado. Vale la pena, pariente, estar bien actuado
urbanizado, a quien no le va a gustar todito pavimentado, que la vía se encuentre limpia, los andenes despejados, y gracias a los apartes de lo que han valorizado. Si usted va a comprar tierrita, toca que tenga cuidado, que no esté en zona de riesgo, que esto sea pirateado. Y no le den escritura porque no es urbanizado, y ahí si en lugar de ganar termina usted fregado. Por eso es que hoy miramos que el problema se ha agravado, que hay gente viviendo en ranchos sin servicios adecuados. Y es cierto que muchos quieren vivir el sueño anhelado, un día tener su vivienda para no estar más arrendados. Pero hay que tener paciencia, esa que Dios nos ha dado, y hacerlo todo al derecho y no quedar envainado, llevando más carajazos que un cacho en un empedrado. Ahora sé por qué es que siempre los impuestos han cobrado. Es la fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joroba.